y entonces tenía una relación impresionante con Roma, y Roma lo veía muy bien, construía circos romanos, hacía puentes, y es interesante estudiar de dónde salió este hombre, porque salió con muchas influencias y con mucho dinero. Pues ahí estaba esta iniquidad dentro de Israel. Cuando Jesús nace, el rey era Herodes Antipater, perdón, el padre, el Herodes el Grande. Y entonces él se entera, por causa de los sabios de Oriente que habían venido a adorar al rey de los judíos, o sea, al Mesías. ¿Me entienden? Al Mesías. Sí, porque él tuvo que convertirse para ser rey. Herodes era idumeo. ¿Quiénes son los idumeos? Eran una colonia de los edomitas. Edom, que era el hermano de Jacob, de Jacob, que se querían congraciar siempre con los judíos, porque los judíos no lo dejaban que se conviertan haciendo más. Pero había una colonia, así como Iscariote, también pertenecía a una ciudad que estaba fuera, al otro lado, en Moab. Y entonces una ciudad de Iscariote, y entonces se cree también que Judas era converso. Que eran personas que venían, por ejemplo, José de Arimatea era africano, el que le ayudó a cargar la cruz. Venían de muchos lugares, pero algunos de estos grupos no tenían cómo demostrar que tenían raíces judías y se hacían la conversión. Uno de ellos era Herodes. Pero Herodes, más que un converso, Herodes era, y esto es una conferencia completa, donde se puede demostrar estadísticamente, por historia, de que Herodes era esotérico, como Hitler. O sea, que esta gente conocía el mundo espiritual, pero de forma oscura, mala. Por esa razón, él, creo yo, que estaba en el territorio de Israel. Por esa razón. Tenía sus hijos. Entonces, cuando él muere, entonces, dice en la Biblia de que él se pudre inmediatamente, tipo Drácula. ¿Han visto las películas de Drácula? O sea, probablemente estaba alterado genéticamente, porque no fue normal. O, como algunos teólogos dicen, vino y un ángel lo tocó para matarlo, porque era necesario que muera. Entonces, cuando viene Yeshua, ya a los 30 años a Jerusalén para buscar su muerte, se encuentra con el hijo de él, pero el hijo también sabía quién era él. Por esa razón, quien mata a Jesús realmente es Herodes, el hijo del padre, del Antipater, el segundo hijo, la generación de Jesús, pues, la misma generación. Pero lo mata a escondidas, ¿no? Lo mata a escondidas porque en Hechos, capítulo 17, dice, esa vez que Pedro y Juan regresan de que estaban en la cárcel, se reúnen en una casa con todos los apóstoles y dice, Señor, mira ahora sus amenazas, porque los reyes han juntado una contra tu santo. Dice, Herodes, Pilatos, Israel y los gentiles, es decir, toda la humanidad estaba representada en ese momento que mataron a Jesús, pero el autor intelectual era Dios, porque Dios necesitaba que Jesús muera. Pero la parte inicua de este plan la tenía Herodes. Por eso que Pilato se lava las manos y dice, yo no me meto con este hombre. Lo siguen miles de personas, si lo mato va a haber una guerra civil y me van a cortar la cabeza. Porque Jerusalén era un lugar conflictivo. Entonces él agarra y lo manda donde Herodes. Y Herodes dice que habla con él y luego lo regresa. Dice, no, esto es una papa caliente, si lo matamos va a haber problemas con la gente. Porque Jesús era un hombre que arrastraba muchísima gente. Arrastraba, pero no lo siguieron hasta el final. Entonces, Pilatos ahora dice, ok, bien, ustedes lo quieren matar, ¿no? Ok, perfecto, pero yo me lavo las manos, tomen nota, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Ok? Ahora, ¿quién había puesto al Sanedrín? Porque el lugar donde hicieron el juicio para Jesús era del tamaño de no de este tamaño, de este centro de acá, así, de este tamaño. ¿Quién había colocado al Sanedrín, según lo que yo dije al comienzo? Herodes. ¿Quiénes eran los que estaban diciendo maten a Jesús? Los herodianos, los saduceos que están metidos en política, los que se habían coludido con Roma. Ellos fueron los que hicieron el juicio a Jesús. Y entonces gritaron, crucifíquenle, que la sangre de él caiga sobre nuestras generaciones. Pero era esta gente que no era a quien ellos no representaban al pueblo de Israel. Porque ni siquiera los habían elegido, ni estaban colocados ahí por una descendencia bíblica como Aarón o el rey David. Habían sido colocados por un personaje tan infausto como Herodes. Entonces, esta es la gente que mató realmente a Jesús de la manera técnica, porque finalmente lo hemos matado a todos nosotros. Porque Jesús necesitaba que él sea sacrificado. Muy bien, a ver si me queda tiempo para hablarles de cómo lo veían a Jesús en ese tiempo, quién realmente era.
En este ambiente, definitivamente por causa del rey de Herodes y del Imperio Romano, esta zona era una zona eminentemente comercial. ¿Okay? Había mucho dinero en este lugar, había mucha gente y por supuesto había explotación. ¿A quiénes eran explotados? Los campesinos, la gente pobre, la gente que criaba vacas o eran pastores. Eran las personas más pobres en ese tiempo. Había un boom de la construcción como ahorita, todo el tiempo había construcción. Herodes era un constructor, era un loco de la construcción. Reconstruyó Jericó. Dios dijo, no me reconstruyan Jericó nunca más. ¿Y qué hizo Herodes? Construyó 2 torres. Eso significa que él era un adorador babilónico, él era palabras mayores. ¿Okay? Entonces había mucho trabajo, había mucho movimiento, la gente quería estar acá, era un lugar conflictivo. Roma tenía que tener el control, ponía gente estratégica para que controle esta zona. Por aquí pasaban muchos mercaderes, había muchísimo dinero. Uno de los lugares más bajos era Galilea. Era cierto que era paso de caravanas hacia Egipto. Hacia Egipto, que era el centro. En ese momento Egipto era como ahora Estados Unidos, igualito. Era el centro de la sabiduría, de las universidades, de la escuela, de los idiomas, de los traductores. Era el lugar fastuoso donde creció Pablo. Pablo venía de allá, de Alejandría. O sea, Pablo no era cualquiera tampoco. Y estaba muy bien preparado. Entonces, interesante que los primeros años de su vida Dios manda a Jesús a Egipto. ¿Ustedes habían tomado cuenta de eso? Algunos dicen que estuvo poco tiempo, algunos otros estudiosos dicen que estuvo casi años, hasta los 10 años de edad. De todas maneras estuvo un buen tiempo ahí, por lo menos sus primeros pasitos los dio en Egipto. Mamá, mamá, a lo mejor en copto le decía María mamá, no en hebreo. Copto, el idioma de los egipcios. Habían más judíos en Egipto que juntando Samaria y Judea juntos. Egipto era el centro, igualito como los judíos andan en Nueva York y son 12 más que nosotros aquí en Israel. La misma cosa, usted no ha cambiado nada, es lo mismo. Entonces ahí estuvo Jesús un tiempo. Ustedes tienen que entender de que una familia que va para allá con un hijo es porque tiene dinero. No sé si me dejo entender. ¿Cuáles son los mexicanos que van a estudiar a México, a Estados Unidos? Pues los que tienen dinero. Es muy simple de entender. Yo les voy a hablar de lo que escucho, lo que se dice, para que ustedes hagan sus propias conclusiones, ¿ok? Y me zafo así también de caer en algo doctrinal. Algunos expertos dicen de que Daniel, ahora yo sí estoy de acuerdo con eso, Daniel fue uno de los hombres más poderosos de su época, porque fue el consejero, como es ahora los consejeros judíos en New York y en Washington, fue consejero de 3 reyes en Babilonia y Medio Persia. Entonces era un hombre poderoso económicamente y con muchísima influencia. Entonces se cree que los reyes magos, que está muy mal traducido como magos porque esa palabra no existe en el lenguaje hebreo, sino que es los reyes sabios o los hombres sabios que conocían la astronomía y probablemente pertenecían a la escuela de Daniel, porque Daniel fue el único profeta que matemáticamente definió el nacimiento de Mashiach. Por lo tanto, era casi que caía de maduro, que el que dejó esos datos fue Daniel. Pero bueno, vamos a suponer que eso es solamente una suposición histórica. De todas maneras, esta gente lo sabía, pero por las estrellas. ¿Está bien? Entonces, cuando esta gente vinieron desde Babilonia para adorar a este Mesías, a este rey de los judíos que había nacido, eran judíos que vivían allá. Judíos que vivían en Babilonia. Toda la vida, hasta el día de hoy viven judíos. En este momento hay judíos que viven en Irán y Irak, aunque usted no lo crea. No sé cómo hacen, pero ahí viven. Toda la vida nosotros hemos vivido en Egipto, que hay una colonia judía poderosa en Egipto en este momento, y también en Babilonia. Esos son países que tienen mucho que ver con el desarrollo del cumplimiento profético. Y ahí está. Entonces, se cree de que... Ahora, vamos a ver, no que se cree. Es imposible que 3 personas, a menos que sean los 4 fantásticos, o Superman, Batman, atraviesen el desierto 3 personas. Era una compañía de por lo menos 250 o 300 personas, que traían, si venían a adorar al Salvador del mundo, al Mashiach de Israel, tienen que haber venido con muchísimo incienso, con muchísima mirra y con muchísimo oro. Así que imagínense con lo que se puede haber ido la familia. El oro lo dejaron. Claro, era para adorarlo a él. La mirra, el incienso. Claro. Pero dice que esos reyes magos o reyes sabios eran judíos.
Sí, tienen que haber sido judíos, porque Son ¿qué otro orientales. pueblo podía conocer la profecía del Mesías que no sea el pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Ok, muy bien. Entonces, se entiende que ellos fueron a Egipto protegidos económicamente, ¿no? Ahora, ya José era un hombre que tenía un oficio y una formación. ¿Ok? En la Biblia, si ustedes encuentran una Biblia en griego, como por ejemplo, no la Vulgata Latina, que es donde se tradujo la Reina Valera, y la Biblia Thompson, que es una Biblia católica, dicho sea de paso, la Reina Valera es una Biblia católica, sino hay otras Biblias un poco antes, como por ejemplo la Biblia de los 70, la Septuaginta, o la Biblia del Oso, o el Código de Alepo, de Turquía. Eso, uno lo puede encontrar en internet. ¿La del oso no es la de Reina Valera? No, bueno, para poder hacer la Vulgata Latina, por eso se llama latina, porque es romana, es de la Iglesia Católica, ellos tomaron del oso, pero ellos hicieron la traducción a su forma. A su manera. Uno tradujo y el otro la revisó, ¿no? Exacto. Pero le puso la pasta a un oso. ¿A cuál? La del oso, le llamaban la del Sí, oso. la Biblia del oso es una Biblia con mucho prestigio. Sí, tiene prestigio como elemento lingüístico. Pero esa es posterior a la Vulgata Latina, ¿no? No, es La anterior. del oso fue la primera que fue impresa, ¿no? Y por eso después, ¿no? Porque la Vulgata Latina fue la que tomaron incluso para la King James Version, ¿no? Ok. Para la Biblia en inglés. Sí. Bueno, debe ser así, pero lo que yo le quiero decir es de que para poder hacer estas traducciones se tuvo que pasar del griego al hebreo y luego del hebreo nuevamente al latín y del latín luego al español. Y eso nos hace pensar de que podemos encontrar una serie de diferencias, como por ejemplo lo de los Reyes Magos. O sea, que hacen un mago adorando a Jesús. Entonces, tiene sentido. Es una palabra que pertenece a otra cultura, ¿no? Lo que eran sabios. Ok, bien, vamos a ver si me puedo reorganizar mentalmente. Ellos regresan de Egipto, ¿no es cierto? Y en una Biblia, la Biblia del Nuevo Testamento está en griego, ok, punto. Esa es la original que tenemos. Es moderna, es decir, no es una Biblia del tiempo de los esenios, o del tiempo de Jesús, o del tiempo de Pablo, o Juan, que más o menos son unas cuantas décadas después de la muerte y resurrección de Yeshua. Eso es lo que tenemos. Ahí, por ejemplo, dice que José era un tectón. ¿Qué quiere decir tectón? Un albañil, o sea, no un carpintero. Eso quiere decir que él tenía una profesión y un negocio, y que era una familia bien, una familia económicamente fuerte. ¿Era constructor? Constructor. Constructor. Sí. O sea, era una persona que trabajaba construyendo. Cerca de Nazaret había una ciudad llamada Séfori, que se obsesionó con ella uno de los hijos de Herodes y hizo un circo romano. Había muchísimo trabajo. Mucha de la gente que vivía en Nazaret eran albañiles. O sea, eran contratistas. Eran personas que tenían un negocio y que trabajaban la piedra. Ahora, Jesús tiene que haber aprendido el oficio de su papá, porque él era el hijo mayor. Y el conocimiento de la albañilería o de la construcción era algo que pasaba de padres a hijos. Por esa razón era tan celoso esa carrera. Mañana más tarde terminan formando los grupos de los masones, porque era un conocimiento muy valorado, el conocimiento de la construcción. Ya en el tiempo de Jesús era valorado. Por ejemplo, ustedes saben de que David contrató a Irán para construir el templo. Irán era un tectón, un albañil, que construyó el templo, que dicho sea de paso, no era judío, sino que era Sidonio, ¿no? O sea, que era del otro lado, del otro equipo. No, del Líbano. Líbano. Ahora es el Líbano, sí. Fenicio. Entonces, lo que quiero que noten es que Jesús no nació en un entorno pobre. Eso no es verdad. Él nació en un entorno bien, ¿no? Él nació dentro de una familia donde la gente tenía un buen trabajo. Su padre tenía un buen trabajo y él tiene que haber aprendido el oficio. Una persona que trabajaba en la construcción era considerado como un mago, ahora sí, la palabra mago.
Porque la gente no podía explicar cómo alguien podía construir algo manejando la geometría, ¿no? La aritmética, el dibujo técnico y todo lo que un constructor en ese tiempo tenía que saber, o un albañil. ¿Okay? Cuando hablas de albañil, no es el albañil de ahora. De México. No. Es un constructor. Es un sectón, ese es el término. Ustedes lo pueden buscar en una enciclopedia. Es una persona que trabaja los puentes, las construcciones de los edificios y utilizan la madera porque en ese tiempo no había el metal. La madera eran las bases de todo. ¿No es cierto? Si querían hacer un puente, primero ponían la madera y luego ponían la piedra. La piedra servía para nivelar, la madera servía para nivelar. Entonces, de esa forma es que estas personas utilizaban la madera en ese tiempo. Entonces, este muchacho que dice en la Biblia, Lucas, desde el capítulo 1, desde el versículo 67 en adelante, nos explica claramente que Jesús estaba sujeto a sus padres y que crecía en gracia, en sabiduría como el pueblo. Que tenía... hizo algo raro a los 12 años, que se fue cuando fueron a la fiesta en Jerusalén, porque Lucas y Marcos repiten una y otra vez que la familia de Jesús guardaba toda la ley del Señor. Ese es el término que ellos usan, la ley del Señor, que vendría a ser los preceptos del judaísmo. O sea, Jesús fue presentado en el templo a los 8 días y ahí fue donde Zacarías dio la profecía esta de Lucas. ¿Cuál? El papá de Juan Bautista, y dice, esta es la luz a las naciones. Y dice, este es el rey que va a libertar nuestra nación, ¿no? Y que va a sojuzgar a las naciones. Es decir, ellos esperaban un Mesías militar y este hombre espiritualmente sabía que Jesús era ese Mesías. Ahora, el papá de Juan Bautista era un sacerdote según el orden de Aarón. Si no, no estaría ministrando en el templo. Él ministraba en el templo, por lo tanto era descendiente de Aarón también. Y esa era la familia de María. ¿Quiénes eran las personas que nacían en Belén? En Belén solamente nacían los judíos fresas, en mexicano. ¿Por qué? Porque Belén era la ciudad de David. Todo judío de la tribu de Judá que naciera en Belén podía ser el Mesías. Por lo tanto, los sacerdotes, según el orden de Sadoc, tipo templarios, tenían que cuidar esas familias. Entonces, cuando María estuvo embarazada, una de las ideas que había era que podía ser el Mesías, su hijo. Pero claro, ella se dio con la historia esta de que había concebido por el Espíritu Santo. ¿Y quién le iba a creer eso? Que está escrito en el Talmud que ella era amante de un soldado llamado Pantera. Lo encuentran en el Talmud. Entonces Jesús es conocido en el Talmud como Ben Pantera, el hijo de un soldado, un bastardo. Porque otra vez le pregunto, ¿usted creería que una mujer fue fecundada por el Espíritu Santo en su barrio? No. Pues usted no lo creería, así que no juzgue. Ese es el estigma con el cual creció el maestro, como un hijo ilegítimo. A ver, pero José nunca abandonó a María. Bueno, porque la Biblia nos muestra que José desaparece. Iba a huir, entonces ella se tenía que ser muerta. Entonces la palabra no es nunca, sino cuando estuvo embarazada, no la abandonó, sino que fue un hombre justo, dice la Biblia, y cubrió su desnudez. ¿No es cierto? Porque él todavía no estaba seguro porque estaba embarazada, pero él dio el paso de cubrirla. Y eso es un mérito para él como persona. O sea que los judíos no son tan malos. Ser un hombre, hay que ser justo, hay que ser un hombre, una persona bondadosa, porque en ese tiempo que no sea virgen una novia era una cosa terrible. Moría apedreada. Morían apedreadas, sí. Pero es que también el ángel le habla. Eso es después que él tomó la decisión. Después, entonces el ángel le dice, no te preocupes, tú mantente ahí porque lo que hay en el vientre de ella es del Espíritu Santo. Entonces, bien, entonces, ahora este es el entorno en el cual crece Jesús. Un muchacho que creció sus primeros años en Egipto, en Nazaret, que era una ciudad pobre, una ciudad pequeña. Eran personas que tenían un oficio, un trabajo, una remuneración. Y en algún momento él decide estudiar la Torá. Fíjense que la palabra dice claramente que Jesús, su familia guardó todos los preceptos de la ley. Lo llevaron a los 8 días al templo, ahí le pusieron el nombre por Jesús. Luego hizo su bar mitzvah,
Bueno, uno de los evangelios nomás lo dice, los otros no, pero hay uno que dice que sí hizo su bar mitzvah a los 13 años y que entonces él creció conforme a la palabra de Dios. Si él no hubiera crecido conforme a estos preceptos, nunca nadie lo hubiera escuchado ni lo hubieran dejado entrar a una sinagoga a enseñar. ¿Me explico? ¿Por qué Pablo entraba y trastornaba las sinagogas? Porque era un rabino. Jesús también entraba porque era un rabino. Reconocían que era una persona que había ido por el conducto regular y había llegado a ser un maestro poderoso en la palabra, ¿no? Ahora bien, ya se dieron cuenta entonces que Jesús estaba dentro de, si ustedes hubieran llegado de repente en la máquina del tiempo, si ustedes lo hubieran visto a Jesús, hubieran visto un hombre, a lo mejor no muy atractivo, los profetas dicen que no era muy atractivo, pero seguramente era un hombre muy bien vestido, con una manera de hablar educada, ¿no es cierto? Y no olía a ovejas ni trabajaba en el campo, era un profesional que usaba Tommy Holyfield o Lacoste, una cosa así. En alguna iglesia pentecostales hoy no le dejarían entrar, ¿verdad? O algunos hermanos legalistas no dirían que va a ser este el Mesías, mira cómo viste. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, pero está en la Biblia, pero también hay historias judías de la época, porque tenemos que tratar de contextualizar el momento en el que él vivía. Y muchas de las doctrinas que nos han enseñado en el cristianismo... He escuchado también que fue educado en Alejandría. Bueno, vamos a ver, eso es una conjetura, pero no está alejada de la verdad, porque él estuvo en Egipto. Pues ese es el diseño de Dios. Abraham estuvo en Egipto, Isaac estuvo en Egipto, Jacob, todos parece que tenían que ir allá. Y hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se cumplió esa profecía también, ¿no es cierto? Sí, ahora fíjense, este era un hombre interesante, siempre todas las chicas se enamoraban de él, ¿no es cierto? ¿No? Mira cómo habla, wow, no me muero de hambre si me caso con él, o sea, está muy bien, y esto y el otro. Pero de repente, este muchacho decide hacerse un rabino. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, era un hombre bien económicamente estable. Me imagino que había ahorrado durante todo ese tiempo para poder 3 años no trabajar, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí. O nos quedamos con la moneda que sacaba del pez Pedro. ¿No? Un día los fariseos estaban mirándolo a Jesús y a sus discípulos y le dicen, oye, tú eres maestro, ¿no? ¿Y cómo permite que tus discípulos coman sin lavarse las manos? ¿Por qué? Porque para nosotros los judíos lavarnos las manos es más que limpiarlas. Es un ritual de purificación antes de tocar el alimento bendito que Dios nos ha dado. Y no es un mandato bíblico, o sea, no está en la Torá. Es una costumbre, no sabemos de cuán ancestral puede ser, porque ya ahí le estaban hablando. Entonces Jesús le dice, mira, yo te voy a responder de otra manera. Tú me criticas porque no cumple una tradición. Sin embargo, hay un precepto que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes lo han desactivado por causa de otra tradición, que es, no te voy a ayudar financieramente, papá y mamá, porque mi dinero me lo llevo al templo de ofrenda. ¿Y quiénes son los que le piden la ofrenda? A ellos son ustedes. Así que quítenle esa costumbre a la gente y hagan que más bien honren a su padre y a su madre. Jesús estaba en la cruz y estaban todos los sinvergüenzas, incluidos los apóstoles, se largaron y lo dejaron solo. Y estaban 3 personas, 2 mujeres, como siempre las mujeres, y un muchacho que era Juan. ¿Y qué es lo que él le dice a él? A él le dice, oye, cuídame a mi viejita. Si él fuera mexicano, ¿no? Diría, cuídame a mi viejita. Por favor, ahí la tienes. Yo vi por ella, ahí te la encargo. Yo vi por ella hasta el día de hoy, pero ahora tengo que hacer mis negocios, mi trabajo. Ese era el Jesús de hace 2000 años. Era un hombre correcto, era un hombre sensible, un hombre bastante bien preparado. Cuando llega a Galilea, él era pues él era el albañil, o el hijo del albañil, como lo quieran decir, que hablaba con mucha autoridad y que había estudiado lo suficiente para poder entrar a una sinagoga y tomar el rollo y decir, aquí hay una persona que le va a enseñar algo. Esa es la persona que llega a Galilea y empieza su ministerio. Y empieza a tener fama. ¿Cuál es la fama de Jesús? La fama de Jesús inicia como una persona que empieza a reclutar personas. Un muchacho, 30 años solamente. Yo tengo 47 y se me ve muchacho. Imagínense, era un jovencito.
todavía, con mucha autoridad. Entonces él empieza a reclusar personas y empieza a hacer milagros, pero él un día, hablando otra vez con estas personas que siempre lo criticaban, que eran religiosos, les dice, Capernaum, Capernaum, ha sido levantada hasta los cielos, pero hasta la de descenderás. Porque las señales que yo hice, si las hiciera, ustedes saben de que hay ahorita iglesias homosexuales en el movimiento luterano. Sí, saben, no hacen la mano. Sí, lo sé. Ya él diría así. Están ordenando ya oficialmente. Exactamente. Ahora, él diría así más o menos. Vamos a decir mi congregación, yo tengo una congregación, voy a decir que mi congregación es una congregación chévere, una buena congregación. Entonces viene Jesús un día entra y me dice, me dice, yo te he puesto aquí en mi oficina, yo me he manifestado en tu grupo. Ustedes han sido levantados hasta los cielos, pero cuidado que hasta la vez pueden descender. Porque si las señales que yo hice en tu congregación le hiciera en la iglesia homosexual luterana, seguramente que yo eso es lo que él le dijo a él. Le dijo, porque si las señales que yo he hecho aquí las hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, que eran unos degenerados, ellos tenían más calidad de fe que ustedes, hijos de Abraham. Fue lo que él le dijo en su casa. Eso es muy fuerte, pero eso no es un mensaje para los judíos. Porque eso sería la teología del reemplazo, es un mensaje para ustedes, pastores, para nosotros. Por eso empecé poniendo medio ejemplo. Nosotros somos